Ciudad de México es increíble de contemplar. Es hogar de casi 22 millones de personas en el área metropolitana, múltiples corporaciones globales y una mezcla única de arquitectura europea y azteca. Lamentablemente, la ciudad también está ubicada en el peor lugar posible para una ciudad de su tamaño, lo que ha llevado a que varias áreas de la ciudad se hundan de manera considerable. Entonces, ¿cómo creció tanto la Ciudad de México? ¿Y por qué se está hundiendo? ¡Vamos! ¡Exploremos el planeta! La Ciudad de México, por supuesto, es muy única, principalmente porque es increíblemente dominante dentro del país de México, pero también porque tiene una geografía realmente horrible. Y vamos a explorar por qué es así hoy. Mucho antes de la llegada de los colonos europeos, el Valle de México ya era un centro de civilización y cultura. La tierra que eventualmente se convertiría en Ciudad de México fue una vez el lago de Texcoco, rodeado por comunidades más pequeñas que precedían incluso a los aztecas. Sin embargo, fueron los aztecas quienes realmente transformaron la zona en una civilización próspera. Fundada en 1325, la capital azteca Tenochtitlan fue construida sobre una isla en el lago y conectada al continente por una serie de calzadas. Era una maravilla arquitectónica, con pirámides imponentes, grandes plazas y canales intrincados para el transporte y la agricultura. En su apogeo, la ciudad tenía alrededor de 200,000 habitantes, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo en ese entonces. Sin embargo, esta floreciente civilización fue detenida con la llegada del conquistador español Hernán Cortés en 1519. Inicialmente recibido como huésped por el gobernante azteca Moctezuma, la relación rápidamente se deterioró debido a malentendidos culturales y la codicia española por el oro. Cortés fue finalmente expulsado de Tenochtitlan, pero regresó, formando alianzas con otros grupos indígenas que eran enemigos de los aztecas. Tenochtitlan cayó en un período relativamente corto de tiempo, el 13 de agosto de 1521. La conquista tuvo efectos devastadores sobre la población local, tanto por la violencia del asedio como por las enfermedades traídas por los europeos. Tenochtitlan fue en su mayoría destruida, sus tesoros saqueados y sus templos arrasados. Sobre sus ruinas, los españoles construyeron Ciudad de México, estableciéndola como la capital del virreinato de la Nueva España. Los gobernantes coloniales impusieron su cultura, lengua y religión sobre los pueblos indígenas, alterando profundamente el tejido social y cultural de la región. Con el paso de los siglos, emergió una cultura única que combinaba elementos nativos y europeos, dando a México una identidad que abarca ambos continentes hoy en día. Después de ganar la independencia en 1821, Ciudad de México mantuvo su estatus como la capital política y cultural del recién formado país de México. Hoy en día, es una ciudad global, una bulliciosa metrópoli que es tanto moderna como antigua, donde los rascacielos se levantan sobre iglesias coloniales y ruinas aztecas. Ciudad de México es definitivamente una de las ciudades más únicas del mundo. El hecho de que fue construida sobre los restos del Imperio Azteca solo añade a esa singularidad. Pero como vamos a descubrir, su geografía también es interesante. Si estás disfrutando de este video, presiona ese botón de suscripción. Más videos divertidos para explorar el planeta están a solo un clic de distancia. Situada en el Valle de México, una gran meseta montañosa en la parte central del país, Ciudad de México sirve como la capital del país de México y es una de las ciudades más pobladas e importantes del mundo. Ubicada a más de 1 milla sobre el nivel del mar, la ciudad está rodeada por cadenas montañosas imponentes, incluidos los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, al sureste. Ciudad de México fue originalmente construida sobre el lago de Texcoco, un lago natural dentro del valle.
Los aztecas aprovecharon los recursos del lago construyendo una serie de canales para el transporte y la agricultura. Sin embargo, después de ser conquistados, los españoles drenarían el lago para controlar las inundaciones y expandir la ciudad, cambiando fundamentalmente su geografía. Esta decisión ha tenido consecuencias duraderas, incluyendo el hundimiento del terreno y la escasez de agua. El drenaje del lago también dejó atrás un suelo arcilloso, un material propenso a los terremotos, y como resultado, la actividad sísmica es una preocupación constante para los habitantes de la ciudad. En términos de clima, Ciudad de México tiene un clima subtropical de alta montaña solo gracias a su altitud. Esto da como resultado un clima más suave que en muchas otras regiones. Sin embargo, en la misma latitud, la ciudad enfrenta desafíos ambientales significativos, como la contaminación del aire, que se ve agravada por la geografía del valle, que tiende a atrapar el smog. La expansión urbana también ha extendido la ciudad hacia las áreas circundantes, creando una área metropolitana que es una de las más grandes del mundo. Y aunque la ciudad es una maravilla de contemplar, la desafortunada realidad es que la ciudad también enfrenta un problema muy grave. Se está hundiendo rápidamente. Ciudad de México se está hundiendo. Y este es un fenómeno que se ha observado durante varias décadas. Lo que una vez fue una ciudad rodeada por una red de lagos y canales, la capital de México ha experimentado transformaciones significativas en su geografía, en su mayoría debido a la intervención humana. Y todo esto comenzó cuando los colonizadores españoles originales comenzaron a drenar el lago sobre el cual se construyó la capital azteca, Tenochtitlan, para controlar las inundaciones y hacer espacio para la expansión. La magnitud del hundimiento es alarmante. En algunas áreas, la ciudad se ha estado hundiendo a tasas de hasta unas 20 pulgadas por año, aunque el promedio en toda la ciudad es de alrededor de 4 pulgadas por año. Este rápido descenso ha tenido una multitud de consecuencias, incluyendo daños a edificios, carreteras e infraestructura crítica, como las líneas de alcantarillado y las tuberías de agua. Una razón principal es la extracción de agua subterránea para las necesidades de la ciudad. Con una población creciente y un suministro de agua inadecuado, Ciudad de México depende en gran medida de los acuíferos subterráneos. Sin embargo, la tasa a la que se extrae el agua supera con creces la tasa de reposición natural. A medida que se extrae el agua, el suelo se compacta y pierde su capacidad de soportar la ciudad que está encima, lo que provoca que la tierra se hunda. Otro factor que contribuye a esto es el suelo arcilloso sobre el que está construida la Ciudad de México. Los sedimentos del lecho del lago tienen un alto contenido de arcilla, lo que también contribuye a la compresibilidad del suelo y lo hace propenso al hundimiento. Y debido a que el hundimiento no es uniforme en toda la ciudad, ha llevado a un descenso desigual que pone presión sobre la infraestructura y hace que la ciudad sea vulnerable a inundaciones y terremotos. Afortunadamente, hay esfuerzos en marcha para combatir esta crisis, y la gestión del agua está a la vanguardia de las soluciones. Se están implementando programas de recolección de agua de lluvia para reducir la dependencia de los acuíferos subterráneos. También se están realizando inversiones en infraestructura para traer agua de otras fuentes. Aunque esta es una solución costosa y que consume muchos recursos, el tratamiento de aguas residuales para su reutilización es otra estrategia que se está considerando para aliviar la crisis del agua. Desafortunadamente para Ciudad de México, el terreno que ya se ha contraído en varias áreas de la ciudad nunca volverá a tener el tamaño adecuado en su ubicación original. Después de que el suelo se contrae y los edificios se hunden, ninguna cantidad de rehidratación del suelo debajo de ellos los devolverá a su lugar. Pero aunque hay esfuerzos para combatir esto, no existe una solución perfecta en marcha, lo que pone a Ciudad de México en un camino hacia el abandono. En unos 150 años. Esto sería un desastre para México porque, bueno, la ciudad es, con mucho,
su ciudad más económica y culturalmente dominante. Ciudad de México, la capital y la ciudad más grande de México, ejerce una considerable influencia sobre el país en múltiples dimensiones, desde la política y la economía hasta la cultura y los medios de comunicación. A menudo descrita como una ciudad primate, Ciudad de México eclipsa a otras ciudades mexicanas en términos de población, producción económica y relevancia cultural. Si bien esta centralización tiene ventajas, también plantea desafíos que resuenan en todo el país. En términos económicos, Ciudad de México sirve como el centro financiero del país. Es hogar de la Bolsa Mexicana de Valores y las sedes de numerosas corporaciones multinacionales como American Móvil en Bursa y Grupo Bimbo. En total, la ciudad representa alrededor del 16% del Producto Interno Bruto de todo el país, lo que la convierte en una fuerza abrumadora de la economía dentro del país. Para poner esto en perspectiva, la ciudad de Nueva York representa alrededor del 8% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Aún es grande, pero mucho menos económicamente dominante que Ciudad de México. Políticamente, Ciudad de México también es increíblemente importante para el país. Como capital, es la sede de las instituciones del gobierno federal, incluyendo la residencia del presidente, el Congreso y la Corte Suprema. Esta centralización completa de la política y la economía ha llevado a algunas críticas dentro del país, que es muy grande de por sí, de que Ciudad de México recibe más que su parte justa de todo. Finalmente, no solo es Ciudad de México políticamente y económicamente dominante, sino que también es increíblemente importante culturalmente. Ciudad de México es el epicentro de las artes, la música y la literatura mexicanas. Aloja numerosos museos, galerías y teatros que marcan el tono del discurso cultural del país. Los medios de comunicación nacionales tienen su sede principalmente en la ciudad, moldeando la opinión pública y la cultura popular. Pero, nuevamente, aunque esta concentración de activos culturales ha convertido a Ciudad de México en una ciudad global, puede opacar las culturas regionales y las identidades, dificultando que las tradiciones locales ganen reconocimiento nacional o internacional. Ciudad de México domina completamente el país de México en casi todas las métricas. Desafortunadamente, la ciudad también tiene algunas de las peores geografías que he visto para una megaciudad. Aunque el hecho de que literalmente se esté hundiendo sería suficiente para cualquier ciudad. También está azotada por terremotos y tiene una contaminación del aire muy mala. Para resumir todo, Ciudad de México tiene muchos problemas que necesita resolver muy pronto. Espero que hayas disfrutado aprendiendo más sobre Ciudad de México y su lugar dentro de México. Si lo hiciste, por favor suscríbete a mi canal. Gracias por ver, darle like y suscribirte al canal para seguir explorando el planeta. Nos vemos la próxima vez.